semana pasada, 2 días esta. Entonces, lo que sí que queríamos en estas jornadas, el primer día, pues un poco ver que la inmigración ha sido a lo largo de toda la historia, no es ahora. La segunda charla, que vinieron 3 personas, pues también ver por qué las personas emigran debido al cambio climático, debido a la pobreza y debido a las guerras. Esta de hoy, como el título que llevaba, y que bueno, que va a ser así, ¿no? Pues es sobre el pacto migratorio, que todos sabemos que se están... nos acaba de decir el ponente que él hablará un poco más tarde, ¿no? Que va a salir todo lo establecido en el mes de abril. En el mes de abril todo lo que conlleva el pacto migratorio. Entonces esta es la charla de hoy. Y mañana, que será la mesa redonda, en la cual vendrá Ana Isabel Martínez y también José Luis Garrido, porque Manuel de la Rocha Rubí es el actual ponente, el que está aquí al lado mío, y también mañana, y ya paso a presentarle a él, pues también sería sobre el pacto migratorio, pues bueno, más desarrollado, por decirlo así. Entonces, Manuel de la Rocha Rubí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y él es presidente de un movimiento por la paz que él me ha dicho que se le conoce como MPDL, ¿vale? Es abogado de UGT actualmente, ha escrito y publicado en El País hace pues unos meses, dijiste, ¿no? Un par de semanas. Hace 15 días. Sobre el pacto migratorio, escribió un artículo en El País y ha sido 3 legislaturas diputado por el Partido Socialista, en 3 legislaturas. Y actualmente, pues yo creo que más nos has dicho como abogado de UGT y dedicado, y conoce también pues mucho el mundo de la inmigración, lo poco que hemos podido hablar con él antes de entrar aquí, pues bueno, la verdad que lo conoce muy bien, y sobre todo a mí, lo poco que te conozco me ha gustado muchísimo porque está implicadísimo en acoger a inmigrantes en diferentes, diríamos, pisos y demás que tienen en UGT. Entonces, pues ya nos lo contará ahora. Así que nada, pues muchísimas gracias y aquí tienes la palabra. Pues buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente me han cambiado hace unos días, que en vez de venir mañana, viniera hoy a hablar de un tema que he trabajado, que he estudiado, sobre el que he escrito recientemente, como os decía, en el periódico El País, sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Yo presido actualmente una organización, una ONG, que se llama Movimiento por la Paz, que trabaja en cooperación en 12 países fuera de España y trabaja en migración y refugio dentro de España. Tenemos 1.600 plazas de migrantes y de personas que solicitan protección internacional, de refugiados y asilados, en prácticamente 3/4 de la geografía española. No les contaba que no todavía en Castilla y León, pero que estuvimos, pero volveremos pronto a abrir aquí centros para migrantes y refugiados. Y lo que me han pedido es que hable sobre el Pacto de Migración y Asilo. Recordaréis, perdonad que os trate, si me permitís, de tú y de vosotros, que en el mes de diciembre, todavía en presidencia española, se cerró el pacto político llamado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un pacto que tanto la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión, como la del Parlamento Europeo, como el ministro del Interior español, dijeron que fue un pacto que fue un gran éxito. Ese pacto estaba cerrado políticamente, en estos meses se está cerrando, digamos, en la redacción administrativa, porque son 5 reglamentos muy complejos. Esta mañana la llamada LIBE, que es la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, ha aprobado el pacto que irá en abril al Pleno del Parlamento Europeo, porque es un acuerdo entre Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo. Sin embargo, frente a esa idea de que es un gran éxito, organizaciones como la que yo represento y en general las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos
en España y en Europa, y en la Unión Europea, en materia de migración y asilo, creemos que este pacto es una oportunidad perdida, que era el momento de intentar un acuerdo equilibrado, basado en los derechos humanos de los migrantes, de los hombres y mujeres, niños, mayores, que migran, que intentan entrar en Europa y que muchos de ellos lo consiguen. Porque es un pacto que se basa en tres ideas que luego desarrollaré. Uno, la primacía de los intereses de los Estados miembros, sobre todo de algunos de ellos, aquellos que tienen gobiernos más ultras, más de extrema derecha, frente al interés global de toda la Unión Europea. Segundo, por la primacía del retorno, es decir, de la idea central de lo que se trata es de intentar impedir que la gente, que las personas lleguen a la Unión Europea y los que han llegado a expulsarlos lo antes posible, cosa que si lo consiguen o no se consigue, en general no se suele conseguir, pero hay muchas devoluciones a países de origen o países de tránsito por prácticamente todos los países europeos, incluido España, y además porque se basa en una supuesta solidaridad obligatoria que no es tal, que es simplemente supuesta, y ahora lo explicaré. Me han contado que ya habéis hablado en las sesiones anteriores de cómo los movimientos de población, las migraciones, son una constante histórica. Y desde luego, en esta época en la que vivimos, la contradicción entre el norte y el sur, entre la Europa, no solo la Europa ilustrada, sino la Europa rica, la Europa del bienestar, y un sur que es no solo el sur subsahariano o norteafricano, sino para España también el sur de América Latina, pues supone un proceso de llegada de gente, de mucha gente que busca un mejor bienestar y que huyen pues, de la pobreza, que huyen de la miseria, que huyen de las guerras, que huyen de la violencia, que huyen también de la violencia de género. Hace unos días, el 16 de enero de este mes pasado, no hace ni siquiera un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una importantísima sentencia, que está todavía caliente, por la cual reconoce que la violencia de género contra las mujeres es una forma de persecución de las que entran dentro de los grupos que son sujetos de protección internacional y de solicitud de refugio según la Directiva Europea que regula la materia de refugio y de asilo. La gente viene en situaciones de extrema vulnerabilidad y desprotección y la Europa ilustrada, la Europa de los derechos humanos, lo que debe hacer como sociedades de acogida es tratarlos desde la experiencia, desde la perspectiva de los derechos humanos y no simplemente de las políticas de rechazo a los migrantes. ¿Cuál es el origen de este pacto? El origen de este pacto está en la crisis del sistema de asilo que vivió la Unión Europea en 2015, cuando la entrada masiva de refugiados sirios, que seguramente todos recordáis. La guerra de Siria, la guerra de Oriente Medio, produjo en unos pocos meses 1,5 millones de refugiados que venían a Europa a través de Grecia, atravesaban Turquía y intentaban venir a Europa a través de Grecia. Grecia no tenía capacidad de acoger a tanta gente y entonces se planteó por primera vez la crisis de lo que se llama el Reglamento de Dublín, un reglamento del año 2003, clave en la construcción y en la regulación normativa del derecho de asilo en la Unión Europea, que establece un principio muy importante, que es el que el país de entrada es el responsable, es a quien se atribuye la responsabilidad de acoger a los que entran en la Unión Europea, para reconocerles además, en su caso, el derecho de asilo, que es un derecho fundamental que está recogido en un convenio, de Ginebra, en una convención, la Convención de Ginebra del 53, para situaciones concretas y
bueno, en aquel momento Grecia no tenía capacidad ninguna de acoger a 1,5 millones de personas. Entonces recordaréis que la señora Merkel, que es una mujer cristiana, pero con una sensibilidad singular por muchos temas que otra parte de ese espacio político no tiene, la señora Merkel planteó, cuando ella era además la mujer fuerte de Europa, dijo, aquí lo que hay que hacer es repartir a todos, entre toda la Unión Europea, a través de un sistema de cupos. Y se fijaron cupos. Y se estableció, a España le tocaban, creo que eran 30 y tantos mil en una primera oleada. Entonces gobernaba el Partido Popular, mi organización participó en el reparto que se hizo, pero no llegaron tantos. ¿Por qué? Porque varios países europeos, muchos se opusieron, y aquello fracasó. Y entonces lo que se hizo fue algo lamentable, que fue el acuerdo con Turquía, un acuerdo llamado Acuerdo de la Vergüenza, por el que a cambio se habla de entre 6.000 y 7.000 millones de euros en varios años, la Unión Europea delegaba en Turquía que se quedaran allí los sirios y afganos, que también venían muchos afganos que intentaban entrar en la Unión Europea, que se quedaran allí, que los mantenía con fondos europeos, y no solamente eso, sino algo mucho más grave, y es que Turquía, que no es un país que se caracterice por garantizar los derechos humanos, ni siquiera a sus nacionales, al menos algunos de ellos, recordemos los kurdos y recordemos otros colectivos, era quien iba a determinar, a analizar si las personas que llegaban tenían derecho a asilo o no, cumplían las condiciones para recibir protección internacional. Este acuerdo, que fue la peor experiencia de lo que llamamos la externalización de fronteras por parte de la Unión Europea, puso de manifiesto la situación, lo que se produjo, y el acuerdo, las lagunas y deficiencias del sistema de asilo y de protección internacional de la Unión Europea. Es verdad que cuando llega la guerra de Ucrania, las cosas cambian, y entonces toda Europa está dispuesta a acoger por un porcentaje de refugiados, de personas ucranianas que estaban sufriendo la guerra, la invasión rusa, y que son repartidas, que llegan a Polonia. Polonia tiene la misma situación que tuvo en su momento Grecia, entonces dicen, bueno, vamos a repartirlas entre todos los países. Y se activó una directiva que estaba durmiente, la Directiva Europea de Retorno, para garantizar rápidamente a todas esas personas el estatuto de refugiado, la protección internacional, y ser acogidos en todos los países europeos. Lo cual quiere decir que cuando hay voluntad política, Europa puede hacer las cosas. Otra cuestión es que en este caso eran personas blancas, rubias, de ojos claros, y en otros supuestos son o personas de raza negra o personas que vienen de Oriente Medio y que además son musulmanes, profesan la religión islámica, y eso genera, sobre todo en algunos países. Cuando hablo de la Unión Europea es verdad que son 27 países y que hay distintas sensibilidades entre unos y otros, y una capacidad de acogida mucho mayor en algunos países que en otros. Por tanto, este es el origen del acuerdo, del pacto. En septiembre del 2020, la señora von der Leyen anuncia que se va a negociar el pacto, y han pasado 3 años y medio, casi 4, de negociación del pacto, con enormes dificultades, un pacto que ha quedado con grandes limitaciones. Los que lo defienden, hay una persona que ha trabajado de manera singular en intentar ampliar las fronteras del pacto, los límites y los derechos humanos de los migrantes, Juan Fernando López Aguilar, presidente de la LIBE, de la Comisión de Libertades Públicas, pero la necesidad de llegar a acuerdos entre el Parlamento, Consejo y Comisión ha hecho que al final el acuerdo sea mucho más restringido. Y claro, ¿qué dice? Dice, pues si no se consigue el acuerdo con presidencia española, aunque sea un acuerdo de mínimos, ahora viene la presidencia belga
luego vendrá la presidencia húngara, no habrá, ahora viene la presidencia belga, que estamos ahora, pero con elecciones, ya no se va a negociar prácticamente nada, y cuando llegue Hungría esto puede ser la debacle. Entonces, mejor un mal pacto que no una situación de no pacto. Esto es lo que dicen los que lo defienden. Desde las ONGs decimos, repito, esta es una oportunidad perdida. Cuestiones que se recogen en el acuerdo que en mi opinión son muy negativas. Primero, se continúa en la senda de ampliar esta práctica de externalización de fronteras, que sean terceros países ajenos a la Unión Europea los que se ocupen de los migrantes que quieren llegar a nosotros, que sean los que analizan si cumplen las condiciones de protección internacional y de reconocimiento de la condición de asilado, y que en su caso sean los que los devuelvan a los países de origen. Esta idea, cuyo inicio está en el acuerdo lamentable que se hizo con Turquía, pues se encuentra, por ejemplo, en el acuerdo que hizo la Unión Europea con la señora von der Leyen y Italia, la señora Meloni, cuando fueron en julio del año pasado, el 16 de julio del año 23, a Túnez. Y allí pactaron que Túnez no permitiría que llegaran ni siquiera los que tuvieran derecho a protección internacional, y que Túnez fuera quien se encargara de ver si cumplían los requisitos. Claro, fue a cambio de dinero, y pronto se vio que el presidente de Túnez, lo que dijo el propio presidente, unas declaraciones verdaderamente lamentables, en las que dijo que los migrantes negros que venían de África subsahariana eran muchos de ellos delincuentes, criminales y tal. Una persona que tiene esta visión del fenómeno migratorio, era muy difícil que sea garante del derecho de asilo para entrar en la Unión Europea de personas que vengan de guerras. Pensemos en Sudán, que está cerca, muy cerca de Túnez, ya no digo de Mali y Níger, de territorios donde hay conflictos raciales y de tribus muy graves, ¿no? Pero esta idea de Túnez se está extendiendo a más sitios, a Libia, a Marruecos, de forma matizada, pero a Marruecos, y ahora recientemente a Albania. Italia ha dicho que ya había llegado a un acuerdo con Albania para mandar a Albania a todas las personas que querían protección, y que fuera Albania, que no está en la Unión Europea, quien hiciera el análisis de las condiciones que pudieran cumplir estas personas. Y recordaréis sin duda lo que pasó con Gran Bretaña. Gran Bretaña hace unos meses decidió el gobierno conservador actual que no querían más migrantes, y antes de meterlos en unos barcos que tenían allí, barcos, edificaciones en el mar, intentaron llegarlos a Ruanda. Entonces, bueno, Inglaterra es un país con una historia democrática muy sólida, y hubo quien planteó unas denuncias, unas reclamaciones a los tribunales, y los tribunales británicos declararon que Ruanda no era un país seguro. Este es un concepto clave. Ser un país seguro, un país que garantice los derechos humanos tanto a sus nacionales como a los posibles migrantes que pudieran pasar por allí. Y de tal manera que han vetado que en Gran Bretaña pueda enviar a Ruanda a todas estas personas. Por tanto, primera idea, la idea de externalización, que no entren, que se queden en las fronteras, vamos a hacer que se queden fuera, vamos a hacer que sean otros países los que decidan si los migrantes reúnen los requisitos que establece tanto la Convención de Ginebra como la Directiva Europea que regula el Estatuto de Protección Internacional, renunciando a una obligación que según la Convención de Ginebra tienen los Estados, y por tanto tienen todos los Estados de la Unión Europea que son firmantes de esa Convención, que son ellos los obligados a mirar, a controlar, a comprobar si se cumplen ese tipo de requisitos. La segunda idea, que en mi opinión es también negativa, muy insuficiente,
es que el pacto se nos ha presentado como un enfoque de la protección basado en la solidaridad dentro de la Unión Europea. Se nos dice, por fin hemos conseguido que cuando haya una entrada superior a una cifra de 30.000 migrantes en un determinado país, se puedan repartir entre todos los países europeos con un sistema de cupos y que todos los países tengan la obligación de acogerlo. Bueno, esto no es así. Esto no es así, no hay esa obligación, la propia señora von der Leyen tuvo que reconocer, bueno, no hay una obligación completa, pero la hay porque se ha establecido una cláusula, sobre todo con los países de logrado estos, Hungría, Polonia, a pesar del cambio de gobierno, siguen teniendo una actitud bastante renuente al tema de los migrantes. Luego me referí un poco a ello, por los que vienen de Bielorrusia, que hay de vez en cuando una presión forzada por parte de Rusia y Bielorrusia en Polonia para que entren, ¿no? Entonces, no hay una solidaridad obligatoria, sino que se establece que cualquier país, cualquiera, no solo Hungría, Polonia, sino cualquier país de la Unión Europea, puede no aceptar las personas migrantes que le puedan tocar cuando hay ese exceso superior a 30.000 migrantes en un país en un periodo de tiempo, a cambio de pagar 20.000 euros por migrante. De manera que, incluso desde el punto de vista ético, pues nos encontramos con que hay un precio por persona. Usted no quiere, pues paga 20.000 euros. Es verdad que los países más sólidos democráticamente de la Unión Europea acogerán, no pagarán, pero hay otros que pagarán, aunque Orbán, el húngaro, dice que ellos no van a pagar, pero bueno, la Comisión tiene formas de descontarle, ¿no? Pero no hay la asunción de la responsabilidad de que los problemas de la migración europea son de toda la Unión Europea y que los países frontera, sobre todo los países del sur, España, Italia, Grecia, en menor medida, porque hacen de portaaviones Malta y Chipre, pero en menor medida, pero los otros tres somos los países que tenemos una presión de llegada de migrantes masiva. Y con el reglamento de Dublín todavía vigente, somos estos países los que tenemos que acogerlos y asumir la responsabilidad. Con el nuevo reglamento, lo que se piensa es que a partir de un cierto grado habrá que repartirlos entre todos. Y luego, los nuevos acuerdos establecen un endurecimiento general para los solicitantes de asilo. Hasta ahora, como era cada país quien decidía si a alguien se le reconocía la condición de refugiado o de asilado, por tanto, algún grado de protección internacional, y aunque la Convención de Ginebra es una convención única, que todo el mundo que la ha ratificado tiene que aplicarla, sin embargo, cada país tenía requisitos en la práctica o criterios interpretativos distintos. Siempre se decía que quien pedía asilo en Alemania tenía más facilidad de que se lo concedieran que quien lo pedía, por ejemplo, en España o en otros países. Entonces, ahora se han homogeneizado los requisitos, pero se han homogeneizado estableciendo un procedimiento común de control previo en la frontera, lo que se llama el pre-screening, con menos garantías en plazos y en derechos, un procedimiento más riguroso que incluye no solo al migrante económico, migrante económico que busca unas mejores condiciones de vida y de futuro, sino también a mujeres, a niños, a personas con discapacidad, aplicando además criterios discriminatorios en función del estado de origen de donde venga. Se presume que quien viene de países a cuyos nacionales normalmente no se reconoce asilo, pues estos rápidamente se les expulsa. Mientras que quien viene de países a los que pueda haber un mayor nivel de personas con reconocimiento de la condición de refugiado, a estos se les da un trato más suave. Hay, por tanto, una discriminación, y hay además una figura que se crea, aquí está el profesor Quijano, que es un gran jurista, que es la ficción jurídica de no entrada.
A la gente se la tiene en la frontera, pero dentro de España. Habréis leído en las últimas semanas que ha habido un exceso de personas en el aeropuerto de Barajas, porque las instalaciones eran pequeñas, bueno, se están mejorando y tal, pero el problema no es si las instalaciones son malas, que bueno, eso es un problema, pero pueden ser muy buenas. El problema es que se interpreta que esas personas que están en Barajas no están en el avión, estar en un avión es un estatuto jurídicamente diferente desde el punto de vista internacional. Están en Barajas, pero no están en España. Y por tanto no tienen los derechos de las personas que ya estarían en España. Y lo mismo en Barajas que en cualquier otro país europeo. Es la ficción jurídica de no entrada. Veremos qué dicen en el futuro los tribunales de justicia y los tribunales constitucionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En España tenemos alguna experiencia, hace años, no muchos, pero en los años, yo creo que fue en 2007 o 2008, el gobierno de España, y era un gobierno socialista, de Zapatero, entraba gente en Melilla y en Ceuta, y decidió que no podían pasar a la península, estaban en libertad, estaban en un centro de acogida, pero no podían pasar a la península. Y evidentemente se recurrió a los jueces de los contenciosos, los jueces dijeron, mire usted, si esta persona tiene libertad de movimientos, la libertad de movimientos es en toda la península. Y por tanto, desde el punto de vista de la normativa interna europea, si tiene libertad de movimientos en la península, se puede mover por toda Europa, que es lo que captamos y vemos cotidianamente las ONGs, sobre todo con los subsaharianos, no solo los subsaharianos, también argelinos y marroquíes. Vienen a España, son acogidos por el sistema español, que ya adelanto es un buen sistema, el sistema de acogida español es un buen sistema, está bien regulado, luego si queréis comentamos un poco las condiciones, los medios materiales, los medios personales de apoyo que hay, que están bien, pero en 2 o 3 semanas, un mes, muchos de ellos se van a otro país europeo donde tienen contactos de familiares, de amigos, de personas de su territorio, de su zona de origen con los que contactan. Y hay una última cuestión que para las organizaciones como la que yo presido, para las ONGs que trabajamos en este tema, en este ámbito de inmigrantes y refugiados, no aborda. El pacto no aborda la promoción de lo que llamamos vías legales y seguras de entrada en la Unión Europea. Vías que puedan tener que ver con, por ejemplo, razones laborales, ampliar la reagrupación familiar, el acuerdo, el preacuerdo que adoptó el Parlamento Europeo ampliaba el reagrupamiento familiar hasta segundos e incluso terceros grados. El acuerdo final lo ha vuelto a constreñir, no se amplía el reagrupamiento familiar, o otro tipo de criterios, estudios, o lo que reivindicamos, el uso de visados humanitarios. Porque, hay que decirlo con contundencia, muchas personas que pagan a mafias para que les traigan a la península, o a Canarias, o a Italia, a Lampedusa, o a Grecia, si supieran, si pudieran coger un avión, pagarían un billete de avión para ir a una ciudad europea, si pudieran tener un visado humanitario. Como no lo tienen, como no tienen posibilidades de acceso, prefieren arriesgar su vida y coger una patera o un cayuco, ponerse en manos de mafias y entrar en el océano o en el Mediterráneo con los riesgos de muerte que hay. Tengo aquí, a un pequeño paréntesis, algunas cifras que son pavorosas, datos de muertos o desaparecidos en el Mediterráneo y Canarias. Hay 2 cifras distintas, unas de una Organización Internacional de Migraciones, la OIM, que depende de Naciones Unidas, que dice que en el año 2023 murieron, se tienen constatados muertos en el Mediterráneo, en la frontera sur de la Unión Europea, 3.997 personas, 4.000 personas controladas, más otras muchas no controladas, de las que en Canarias, en el Atlántico, de entrada a Canarias, 956, en el Mediterráneo occidental, entrada
en la península ibérica o Baleares 457, en el Mediterráneo central, Italia 2.498, 2.500, y en el Mediterráneo oriental 86. Y hay una organización que se llama Caminando Fronteras, que tiene una página web muy completa y que dicen que ellos controlan no solo la información que se tiene en los países de llegada de los que no han llegado, de los que les dicen, pues veníamos 100 y hemos llegado 80, sino también, dicen ellos, información de los que han salido y no se tiene noticia. Y contaban que habían muerto el año pasado ahogados 6.600 personas entre el Mediterráneo y el Atlántico a Canarias. Sea 6.000, sean 3.000, es una cifra pavorosa. Y podemos preguntarnos, y debemos preguntarnos, hasta cuándo la Europa ilustrada va a aceptar cuántos muertos, va a aceptar cuántos ahogados, para buscar vías, lo que llamamos vías legales y seguras de entrada en la Unión Europea. Vías que permitan el reconocimiento de la condición de refugiado y también de personas que vienen a pedir, a trabajar, no solo de refugiado o asilado, sino de migrantes económicos. Hay una idea que subyace en este pacto, que es la idea de que el endurecimiento de los procedimientos fronterizos reducirá el número de migrantes y de solicitantes de asilo. Sin embargo, no es verdad. La gente viene, es que hay un debate siempre semántico, se dice efecto llamada o efecto salida. No hay un efecto llamada, hay un efecto salida de gente que vive en la miseria y en la que, además, en estos últimos años el cambio climático está teniendo efectos también perniciosos en las condiciones económicas de cómo vive la gente. Y quería, para terminar esta parte de la intervención y que podamos tener un coloquio, quería hacer algunas reflexiones sobre lo que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha venido incrementándose en España los discursos de odio y de noticias falsas con contenido racista y xenófobo, que se dan también en otros países europeos, se dan mucho en Italia, se dan mucho en los países del este de Europa, Hungría, Polonia, también algunos de los países bálticos, por la presión que tienen de la frontera de Rusia, y en España vinculado al incremento que hubo de migrantes a través de cayucos en Canarias, en septiembre y octubre, que hizo que el gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión y Migraciones, pues ampliara muchas plazas, la gente llega a Canarias, no había sitio en Canarias para todos, y los pasó a la península y los distribuyó en la península. Y hubo, bueno, pues un conjunto de actores que hicieron comentarios verdaderamente lamentables, con una criminalización de los migrantes. Antes yo les contaba, tomando café, a unas personas con las que he estado, que bueno, los datos empíricos no acreditan la vinculación de migración con delincuencia, en absoluto. Pero quizá recuerden como hace 2 o 3 semanas la señora Ayuso hizo unas declaraciones tremendamente xenófobas, durísimas. Había habido un aumento de plazas en Alcalá de Henares por traídas de gente que venía de Canarias. Había habido 3 agresiones sexuales en Alcalá de Henares, y había habido en el centro, que es un centro que lleva una organización que se llama ACCEN, en Alcalá, pues había habido una pelea, una discusión allí entre algunos migrantes ocupantes. Entonces ella hizo unas declaraciones vinculando las agresiones sexuales con los migrantes, que era intolerable que aquel centro de internamiento se hubiera abierto y tal. Era falso. La policía acreditó que los agresores, que las agresiones sexuales habían sido, los sujetos, los agresores eran españoles de origen, no españoles de migración, y que bueno, había habido una pelea un día allí en el centro, pero como la puede haber en otros muchos sitios sin ninguna consecuencia desde el punto de vista. Pero hay
Este país, en mi opinión, es un país de acogida y de buena acogida. En España yo creo que no hay un problema de rechazo a los migrantes. Es un país que es más, necesitamos a los migrantes, no solo en Europa. Hay un estudio del año pasado de la Comisión Europea que dice que en el 2030 Europa necesitará 50 millones más de trabajadores extranjeros para ocupar las plazas vacantes de la no natalidad, de la poca natalidad que hay en los países de la Unión Europea. En España hay 3 sectores básicos que no ocupamos los españoles, solo los ocupamos muy pocos. El campo, el trabajo agrícola, agrario, las empleadas de hogar, y digo empleadas en femenino porque en el 97% los que están dados de alta en el régimen de empleadas de hogar son mujeres, de ellas 45% son extranjeras, casi las que los cuidados de nuestros mayores y de nuestros niños, quiere decir que la inmensa mayoría son de origen latino, ¿no? Y luego la hostelería. La hostelería cada vez más está, no sé, aquí en Valladolid, luego en Madrid, donde yo vivo y tal, cada vez más son personas migrantes que ocupan aquellos trabajos que tienen sueldos bajos o jornadas descontroladas muy largas. Y por tanto España no tiene este problema, pero hay un problema, hay una dificultad porque hay algunos sectores políticos, fundamentalmente a la extrema derecha, que quieren utilizar a los migrantes como elemento de controversia, de confrontación, igual que en otros países. Como hay también una criminalización de los MENAs, de los menores no acompañados. La ley de extranjería española establece que cuando entran en España menores de 18 años, aunque no tengan derecho a la condición de refugiado o asilado, el Estado no los puede expulsar. Tiene la obligación, el Estado, de acogerlos y de mantenerlos. Y lo que hay es un acuerdo con las comunidades autónomas de redistribución entre todas las comunidades autónomas, algunas con más reticencia que otras. Con la llegada que ha habido en septiembre-octubre, sigue llegando a Canarias, pero es que en septiembre-octubre llegaban 3.000, 4.000 cada semana, unas semanas tremendas. Ahora llegan 3.000 o 4.000 al mes y eso es más llevadero, hay más capacidad de distribuirlos y de darles acogida en locales pagados con fondos públicos, donde se les da comida, donde se les da un dinero pequeño dinero de bolsillo para que puedan tomarse un café, donde se les da formación de la lengua española, donde hay un sistema, por tanto, de profesorado, hay unos trabajadores sociales que pueden ayudarles a encontrar empleo. Yo decía, el sistema de acogida en España lleva muchos años bien organizado, no está mal organizado, está bien organizado y podemos manifestar una cierta satisfacción como país de que el Estado sí cumple esa obligación, todo es mejorable, todo es matizable, pero no está mal acogido. Y luego hay otros 2 criterios de criminalización, otras 2 vías de criminalización de los migrantes muy complicadas, ¿no? Una es la idea de la invasión, de la amenaza. Ha habido en los últimos años 2 momentos muy singulares. Uno, creo que fue en el año 21, cuando Bielorrusia abrió la frontera para que entraran decenas de miles en Polonia. Entonces Polonia dijo, esto es la invasión, hay una amenaza a la seguridad nacional. El otro tema nos afectó a nosotros, cuando el rey de Marruecos, en su confrontación con el gobierno de España y con España en general, decidió impulsar, promover que casi 7.000 jóvenes marroquíes y subsaharianos entraran en Melilla, unos nadando y tal, ¿no? Y hubo pues un pequeño movimiento de decir, nos invaden, esto es una amenaza. Entonces lo que hizo el gobierno fue una expulsión que llamamos en caliente, pero con un matiz ilegal, que también expulsó en caliente a menores. Y hace unos días, hace poco, el Tribunal Supremo ha dicho que aquella expulsión de menores era ilegal,
porque los menores tienen derecho a estar en España y porque el procedimiento hipotético de expulsión tiene que tener unas garantías de un derecho de un abogado, un expediente administrativo y unos requisitos que en aquel momento no se hicieron. Y luego hay, no en España, pero en algunos países europeos, un movimiento de migración que es lo que se llama la teoría del gran reemplazo, el efecto sustitución, que es decir, oiga, si los europeos no hacemos nada, si no aumentamos la natalidad, vienen los migrantes a cambiar nuestro modelo social, que es un modelo social de cultura cristiana, para ser sustituido por el Islam. En el final de octubre, el ministro de Agricultura italiano, a la sazón cuñado de la señora Meloni, levantó esta teoría supremacista, ese discurso de la sustitución étnica. Vienen a sustituirnos, la teoría del gran reemplazo, que es una teoría de origen francés, de la extrema derecha francesa, y que en España Vox ha intentado en algunos momentos también promover. Ojo, que vienen los musulmanes y nos van a cambiar nuestra historia cultural. Bueno, yo quiero, con esto termino, afirmar que la migración, los migrantes, la migración no es un delito, que no hay que criminalizar a los migrantes, que entre los migrantes como entre los nacionales de origen puede haber personas que vulneren la legalidad, incluso que cometan delitos, pero que eso no está vinculado al fenómeno de la migración, y que hay que también superar otra faceta, que es la criminalización de la asistencia al migrante. En Italia lo hicieron con los barcos, aquellos que cogían migrantes que estaban en alta mar, y los salvaban y querían llegar a Italia, y no les dejaban entrar en Italia. Incluso hubo aquel viceministro italiano que era Salvini, que era ministro del Interior, y dijo que el barco no entrara. Y hay veces en que los juristas vemos claro cuando la división de poderes funciona. Hubo una jueza de Lampedusa, que tenía la competencia en la jurisdicción sobre Lampedusa, que dijo: hay enfermos, entra al barco. Y el barco entró. Y no solo el barco entró, sino que a este hombre le abrieron una causa penal que tiene abierta y que será juzgado, porque no se puede criminalizar. Bueno, la capitana del barco era una mujer alemana, estuvo detenida un tiempo, no se puede criminalizar tampoco a los que apoyan y a los migrantes, a los que asisten a los migrantes que llegan a nuestra frontera. Termino, por tanto, en mi opinión, y en opinión de las organizaciones no gubernamentales como la mía, las más importantes, las que más plazas tenemos en España. La más importante es Cruz Roja, pero Cruz Roja tiene, como sabemos todos, un estatuto distinto porque es una entidad internacional, pero CEAR, Misión Española de Ayuda al Refugiado, o ACCEN, o CEPAIN, o Red Acoge, o el MPDL, entendemos que este pacto es una oportunidad perdida, que no se ha hecho desde la perspectiva de los derechos humanos de los migrantes, sino desde la perspectiva de los intereses peores de aquellos estados europeos hoy regidos por gobiernos más intransigentes, más ultras, más de extrema derecha, más contra los inmigrantes. Nada más, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora se abre el turno de preguntas. Muy bien, pues el primero, dale la palabra. Abro el fuego con mucho gusto, tratándome de dirigirme a un amigo antiguo y bueno, un tipo verdaderamente excelente. Un lujo, yo creo, tener con nosotros a Manolo de la Rocha, a quien conozco bien, su grado de compromiso, de tenacidad, en fin, de defensa de unas ideas, ¿no? Estabas, primero una cosa anecdótica pero reveladora en el sentido que tú lo decías, ¿no? Esta criminalización del
migrante, que a veces tiene expresiones ya incluso preventivas, aunque no haya ocurrido nada, ¿no? Seguro que recordaréis cuando se produce esta redistribución por comunidades autónomas de la gran afluencia a Canarias, aquí, a un balneario desocupado que está ahí a las afueras de Medina del Campo, Las Salinas, vinieron, no sé si unos cientos, ¿no?, de migrantes, la mayoría de ellos subsaharianos. Bueno, pues allí acudió aquella misma tarde un personaje público, el vicepresidente del gobierno regional, a hacerse una foto y a decir: si en los próximos días pasa algo por aquí, ya saben dónde está la culpabilidad. O sea, y esto, el caso de la señora Ayuso, era porque había ocurrido y hacía la imputación. No, aquí ya era preventivo, ¿eh? Miren, estos que están aquí, con una foto allí, in situ, si pasa algo, hay robos en los supermercados o violaciones, abusos, agresiones, etc. Ya saben dónde está el origen, ¿no? Bueno, yo creo que a veces llegar a un grado tal de histerismo ridículo seguramente genera en la opinión pública normal un efecto contrario, pero aún así habrá también gente que crea ese tipo de discurso, y yo creo que contra eso hay que luchar firmemente, porque a veces los problemas de acogida y de regulación están en parte en las leyes, pero están en la mente de gente que este fenómeno le ve influida por ese tipo de opiniones y actitudes, ¿no? Señalaba eso, pero el tema al que me quería referir, yo creo que cuando empieza el fenómeno migratorio a ser muy visible, y en España lógicamente por nuestra posición geográfica hace ya tiempo que lo ha sido, pues hay una primera reacción que es, bueno, y esto es un fenómeno evitable, es inevitable, ¿cómo lo afrontamos? Y hay una primera época en la que pues, la respuesta es relativamente lógica. Ayudemos invirtiendo con ayudas a los países de origen para que allí tengan un mayor grado de desarrollo y no haya al menos tanta gente que sienta la necesidad de salir de allí, ¿no? Esta política de cooperación yo creo que se ha mantenido, se sigue manteniendo, y me gustaría que hicieras alguna referencia a este asunto, porque creo que es un poco una pata que falta. También te digo una cosa, creo, y seguramente estaremos de acuerdo, que con cooperación no vamos a evitar el fenómeno migratorio, la dimensión que tiene ahora, cuál es su origen y demás, porque todavía la desigualdad es tanta, por tanto las necesidades de migrar por razones económicas, humanas, de conflictos, etcétera, son tales y de tal envergadura que haría falta, yo que sé, un siglo de cooperación para establecer unos parámetros de desarrollo, igualdad, etcétera, en los países de origen que evitaran, o al menos no hicieran tan acuciante la necesidad de salir de allí y de venir a una zona pues, que intuyen que es más desarrollada y donde tendrán más oportunidades, ¿no? ¿Tienes datos sobre cómo está funcionando? Hace unos días ha habido, por ejemplo, en Mauritania, ahora lo cuento, este tipo, visto que desde allí se está produciendo la afluencia a Canarias más que desde Marruecos, ¿no? Por tanto, ese tipo de política y alternativas siguen, pero ¿tienes algún dato, digamos, de la efectividad real que tiene eso, si es una alternativa en el sentido de evitar la migración, o en fin, o al menos de minorarla, en fin? ¿Qué opinión tienes de ese asunto? Sí. Jesús es un amigo, ¿no? No sé si también vuestro, pero desde luego mío. Y además para mí es un maestro de tantas cosas y hemos trabajado juntos mucho tiempo. Yo le agradezco enormemente que esté aquí en este acto, ¿no? El tema de la cooperación es muy complicado,
porque es verdad que la cooperación no saca a los países de la situación de agujero económico o de subdesarrollo económico. Tiene que ser una inversión de otro tipo, ¿no? La cooperación va a cubrir lagunas, problemas. Por ejemplo, la cooperación que hace la organización que yo presido, el MPDL, pues antes comentábamos en Palestina, pues ¿qué hacemos? Cubrir personas con discapacidad, niños con discapacidad, en Palestina, en Líbano y en Jordania, tenemos ahí una zona, en Mali y Níger, pues trabajo con empoderamiento de mujeres, trabajo sanitario con mujeres en zonas rurales. En América Latina, casi todos los países, empoderamiento de mujeres y apoyo a organizaciones de derechos humanos. En Cuba, donde he estado recientemente, somos la primera ONG que trabaja en Cuba con unos programas muy potentes, pues ayudar a las municipalidades. Se llega a poco. Solo la inversión importante es la que llega. Y me alegro lo que planteas, porque la semana pasada han estado en Mauritania, ¿habéis visto? La presidenta von der Leyen con Pedro Sánchez, y han ido a dos cosas. Y con muchos empresarios españoles, han ido bastantes empresarios. Por una parte, a decirle, oye, tenéis que parar, impedir que salgan todos los días cayucos hacia Canarias. Antes fue Gambia, luego Senegal, pero en los últimos 2 meses ha sido Mauritania. Parece que Mauritania dijo, oye, si estáis dando dinero a los demás, a mí también me tenéis que dar. Pero han ido a otra cosa mucho más importante, a plantear una inversión muy potente europea en hidrógeno verde, en Mauritania, en energías alternativas. Y eso sí que es crear riqueza allí para que haya empleo allí. Porque si no hay riqueza y no hay empleo, los empleos que hay son... Y además se produce un fenómeno tremendo, ¿no? Que es aquellos países que forman profesionales, sanitarios, maestros, sobre todo universitarios, como ganan muy poco dinero y los medios ambientales que tienen para trabajar son escasos, se vienen a Europa. Y hay países donde la formación universitaria es razonablemente buena y sin embargo los profesionales no se quedan. O se hace esa inversión por Europa allí y se lo cree Europa, o es muy difícil que superar el gag entre el norte y el sur. En todo caso, eso no va a parar la migración, como tú dices. No lo va a parar en ningún caso. La gente, sí, supongo que habéis estado en países africanos de ese nivel, ¿no? En Senegal, o en Gambia, o en Mali, o en Nigeria, o en la Côte d'Ivoire, en la Costa de Marfil. Es que la gente está viendo la televisión europea y van vestidos los jóvenes con las camisetas del fútbol europeo y ven lo que somos y cómo vivimos. Y bueno, pues su aspiración es venir no a residir aquí permanentemente, a venir a Europa, estar unos años, hacer unos fondos y volver a su tierra con su gente. Y eso es inapelable. Y ya podemos poner muchas fronteras y decir que Túnez, o que Marruecos, o que Libia, o que tal sean los que los paren, porque no los pararán. Saldrán en cayucos, en pateras y se ahogarán muchos en el mar. Yo creo que este es la pregunta quizá que podríamos hacernos, dado el nivel de los que estamos aquí, digamos yo intuyo por las caras que tenéis y que tenemos, la sensibilidad que tenemos con el tema migratorio, es, bueno, pero pueden venir todos, pueden caber todos, que abrimos las puertas y que entre todo el que quiera que venga a Europa de cualquier manera. Esta es una pregunta pertinente que tenemos que hacernos, Y no es fácil la respuesta desde la sensibilidad de derechos humanos, no es fácil la respuesta. En mi opinión, tiene que haber una cierta ordenación de las entradas, pero tiene que haber la posibilidad de que la gente pueda venir a Europa en condiciones dignas a trabajar en empleos que Europa necesita, y por tanto que haya lo que llamamos vías legales y seguras. Si no, seguirán viniendo en patera y las mafias son las que seguirán primando. Y hoy no hay vías. En España hubo en los años, en esa década 2000,
2004, 2012, 2011, hubo unos acuerdos con algunos países africanos para acuerdos en que intervinieron los sindicatos. Yo soy profesionalmente abogado de la UGT, intervinieron los sindicatos para contratar en origen, gente que venía ya con un puesto de trabajo. Eso ha desaparecido, salvo la fresa con marroquí en Huelva, que ya vienen siempre las mismas personas, o suelen venir las mismas personas. Eso ha desaparecido. Europa ya no lo hace, porque hay un movimiento tan fuerte que dice, bueno, pues si ya están aquí, no lo necesitamos. Y esto es un problema muy serio, muy serio. En España se ha mejorado, se ha modificado el reglamento de extranjería, ahora en vez de 3 años son 2 años para poder conseguir los papeles. La gente, estoy en espera de papeles. Entonces estamos llenos de migrantes en situación que llamamos irregular. Recordemos que Zapatero, leonés, nosotros soy de Valladolid, pero leonés, hizo en el 2007 una legalización de 700.000 inmigrantes que había en España. No de todos, sino aquellos que llevaban ya 2 años. Todos ellos en este momento, si ya estaban aquí, estaban trabajando en condiciones marginales, explotados, hiperexplotados. Algo habrá que hacer, pero el problema es europeo, y tenemos que verlo con visión europea y con una concepción europea. El problema es que Europa no es homogénea, Europa no es homogénea, y hay algunos países, hay 3 tipos de países en este momento, ¿no? Los del este, 4 países del este, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Austria en este momento, que tienen una posición profundamente reaccionaria frente al fenómeno migratorio y frente a otros fenómenos, Hungría la que más, Polonia la siguiente, esperemos que cambie, que de verdad cambie con el nuevo gobierno y tal. Luego están los países llamados frugales, Holanda, Suecia, la Suecia del estado de bienestar, Dinamarca, a pesar de un gobierno socialdemócrata, países frugales que dicen, los del sur vivís por encima de vuestras posibilidades. Esto que nos dijeron con la crisis del 2008, lo siguen pensando. Las élites políticas siguen pensando que no, que ojo a los países del sur, que a dónde vais los países del sur, y ojo a los migrantes. Habéis visto que en Holanda, que todavía no han conseguido formar gobierno, ha ganado las elecciones. La primera fuerza política, con bastante diferencia, es un partido de extrema derecha que encabeza una persona que se llama Wilders, cuyo lema central es no a los migrantes. No a los migrantes. Y en Francia, Le Pen, el partido de Le Pen, de la señora Le Pen, ya es la primera fuerza política. La primera fuerza política. Vamos a ver cuánto aguanta Francia sin que la extrema derecha llegue al gobierno, ¿no? Hasta ahora han sido capaces de ponerle cercos, de ponerle fronteras para impedirlo. Pero la pregunta, ¿pueden venir cualquiera? La respuesta, en mi opinión, hay que ordenarlo para que puedan venir de forma legal los que necesitamos. Sí. Bueno, hay 3 preguntas que estoy viendo. Creo que tú el primero, tenemos tiempo hoy, porque a veces en los otros debates tenía que coger el tren, pero él se va a las 10 de la noche, tenemos tiempo. Entonces, primero, segundo Aurora y luego tú, si te parece. Y luego más personas, quien quiera. Yo te quería preguntar, la primera pregunta es algo que tú has planteado, es decir, ¿por qué ningún gobierno parece estar interesado en hacerlo ni a nivel global de la Unión Europea ni a nivel individual de cada país de una forma legal? O sea, es decir, establecer unos cauces que permitan y seleccionar cuánta gente va a venir y que eso les dé una protección cuando entran aquí. Porque el problema es que la sensación que se queda es que en un país donde hay un 22% de economía sumergida, esa economía sumergida puede estar beneficiándose mucho de la situación de precariedad de estas personas. Y la segunda pregunta que quería hacerte es, hace mucho tiempo que no se dice nada ni se habla nada de que la Unión Europea paga 3.000 millones de euros al año a Turquía para que se haga cargo de 2 millones o 3 millones de migrantes sirios que no entraron en Europa. ¿A alguien le preocupa en qué situación está la Unión Europea? ¿Hace algún tipo de auditoría sobre cómo está invirtiendo Turquía ese dinero, en qué condiciones están estos migrantes, qué integración han tenido dentro de Turquía o dentro de la sociedad turca? Y extendiendo eso mismo, tampoco se ha vuelto a hablar ni a decir nada sobre qué está pasando con los 5 millones de ucranianos que salieron de Ucrania y que están en Europa.
cuál es su situación, en distintos países se han integrado mejor o se han integrado peor. ¿Hay algún estudio sobre ello? Muchas gracias. Adelante. Sí. Yo creo que Bueno, sí. interesante los temas. No sé si has estado cuando yo he empezado a hablar, porque el tema de Turquía sí lo he mencionado. Sí lo he mencionado, que es el pacto de la vergüenza el que se hizo cuando la señora Merkel quiso que hubiera un sistema de reparto por cuotas en toda Europa, que probablemente fue el inicio del declive de la señora Merkel, porque una parte de la sociedad alemana se volvió contra ella y no lo pudo hacer. Primero se revolvieron los países, algunos países de Europa del Este, y luego la extrema derecha alemana y una parte del partido de la democracia cristiana alemana. Pero vuelvo a decir, la señora Merkel levantó una bandera humanista verdaderamente reconocible, ¿no? Que dijo que se reparta, pero perdió la batalla. Que fue una batalla política que perdió. Entonces dijeron a Turquía, pacto con Turquía. Fueron 6.000 y pico millones para 10 años, que todavía se están pagando, para que tengan allí a los sirios. Es verdad que hay una parte de los sirios que están volviendo a su país, porque ya no hay tal nivel de guerra, de confrontación bélica, pero aquello fue, bueno, lo he mencionado, se le llama en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y de las redes europeas, hay dos redes europeas fundamentales, una se llama Solidar y otra se llama ECRE, mi organización forma parte de las dos. Es más, Solidar, durante un tiempo la presidenta de Solidar fue Paquita Sonquillo, que era la presidenta del MPDL en aquel momento, ¿no? Y estas, bueno, han dicho el pacto de la vergüenza, ¿no? Turquía. De todos modos, la primera cuestión que has dicho es, nadie en la UE está planteando eso, ¿no? Eso ha sido parte del debate, El debate desde septiembre del 2020, cuando von der Leyen dice, anuncia que se va a hacer un pacto europeo de migración y asilo, hasta diciembre del año pasado, en que se ha cerrado políticamente, el debate era, abrimos las condiciones, sobre todo en algunos aspectos que son como de más sentido común, que es la reintegración familiar. Hay una persona ya en un país y viene su familia, sus hijos, su marido, su mujer, su pareja, sus padres, sus primos. Bueno, el reagrupamiento familiar es una vía como muy estable, muy pacífica, muy tranquila, ¿no? Porque ya hay un núcleo y tal. Bueno, pues eso he comentado como la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades Públicas. Vuelvo a decir que preside Juan Fernando López Aguilar, un parlamentario español excelente que ha trabajado muy duro en esta materia y que dice al final, Manolo, hemos perdido, esta batalla la han ganado otros, y se ha pactado. ¿Por qué? Porque era mejor, vuelvo a repetirlo, que salga este pacto, que sea malo, a que no haya pacto, y luego llegue Hungría y veremos lo que hace Hungría cuando presida la Comisión, cuando presida la Unión, el Consejo Europeo. Entonces, ningún gobierno, sí, se ha querido hacer. Por otra parte, la política de migración cada vez más es una política europea. Este pacto, históricamente lo era la política de asilo, de protección internacional, porque está en el Tratado de Lisboa, está recogido. Pero la política de migración no lo estaba tanto, pero ahora con este pacto ya se europeiza la política de migración. Y eso es muy positivo. ¿Por qué romper el reglamento de Dublín? La imposición, que para los países del sur era durísimo. Entran en España se tiene que ocupar de todos ellos. Ustedes que han entrado miles, un número. En España todavía lo hemos podido soportar. Lo de Grecia fue tremendo, claro, lo de Grecia con los sirios, que entraron 1,5 millones en pocos meses, ¿no? Era imposible. Lo de Polonia con los ucranianos, aunque también he comentado que fue distinto, pero entraron masivamente cuando empezó la guerra aquella, ¿no? Entonces, esta es una política europea y hay que exigir que sea una política europea, pero que sea una política que se base en los derechos humanos, no en los criterios más restrictivos que imponen aquellos países que tienen una visión, lo digo claramente, muy reaccionaria, muy antimigración, muy contra las personas de fuera. Y la tienen no porque nos van a quitar, que era un discurso que había antes, nos vienen a quitar los empleos o las viviendas o dificultarnos que podamos ir al médico de cabecera porque hay mucha cola. No, ahora ya viene la tesis de la extrema derecha, es la tesis del gran reemplazo.
no, vienen aquí a cambiar nuestra cultura. Viene el Islam. Y esto en Francia, la República, es donde surge. Y en Italia se está planteando, y en más países, y en Austria se está planteando, que la cristiandad va a ser invadida, está siendo invadida por el Islam. Esto es una gran falacia en la Europa de los derechos humanos, pero bueno, es un debate. Y por último, el tema de los ucranianos, sí se sabe de los ucranianos. Los ucranianos han venido en unas buenas condiciones, con fondos europeos, y no han venido para quedarse. En la organización tenemos bastantes ucranianos, bastantes cientos distribuidos, y sé de otras organizaciones, no han venido para quedarse. Están esperando cómo volver a su país. Por eso muy pocos buscan empleo, porque no quieren aquí trabajar. Algunos sí buscan que sus niños vayan a colegios, la formación, sí buscan, evidentemente, y la tienen, asistencia sanitaria, prestaciones sociales y tal, pero están aquí precariamente, porque quieren en cuanto puedan volver a su país. Pero se sabe más o menos, y yo creo que la Comisión Europea tiene bien controlado, no tengo aquí los datos, pero cuántos quedan, ya han vuelto muchos, ¿sabes? Porque en Ucrania la guerra está en el este, y a veces hay bombardeos en alguna ciudad, pero todo el oeste, incluso Kiev, no está en guerra, y está económicamente, pues, por las posibilidades de un país. El otro día, no sé si debo contarlo, el otro día Josep Borrell, buen amigo personal, este fin de semana que estuvo en Madrid, venía de Kiev. No sé si lo habéis visto, vino el jueves en la televisión, había estado en Kiev y tal, y me contó sobre la guerra y tal, y me dijo, estoy viendo una fábrica donde hacen 1.400 drones diarios. Es decir, que hay una producción industrial en ese país. Luego, muchos han vuelto, pero otros están a la espera de poder volver. Aurora. A ver, yo quería preguntarte dos cosas. Una, sobre el tema de la regularización de los migrantes. Nosotros el año pasado participamos activamente en la recogida de firmas, se recogieron más de 600.000 y aunque era un gobierno progresista no salió adelante. Y ahora pues tampoco parece que se esté planteando. Entonces, pues es un poco de pena ese tema. Y el otro, no trabajamos directamente con migrantes, pero sí tenemos amigas o amigos que están en ello y nos dicen que por lo menos aquí en Valladolid es muy difícil acceder a una cita para que te den papeles. O sea, que llaman y que no les cogen nunca y que no saben qué hacer. Nada más. Buenos temas. Pues efectivamente se habló hace un año largo que se iba a haber otro proceso de regularización como el que hizo el presidente Zapatero. Yo creo que no se va a hacer, y es una pena. Ha habido dos modificaciones del reglamento de extranjería que acortan los plazos a 2 años y que facilitan también la regularización por formación. Es decir, las jóvenes o no jóvenes que vienen a España y estudian, tienen también acortado el plazo para regularizarse. Ha habido mucha reivindicación, hubo varios cientos de miles de firmas, yo creo que se presentaron en el Congreso, Sí, se presentaron. y bueno, las ONGs hemos pedido que sí, que se hiciera un proceso de regularización. No cierro la puerta radicalmente a que no se haga, pero tengo dudas de que se vaya a hacer. Y no me parece mal seguir reivindicando que se plantee la regularización de aquellos migrantes, no del que acaba de llegar ayer, pero sí los que lleven al menos un cierto tiempo, que se facilite su incorporación plena al mercado laboral y al mercado, por tanto, de la estabilidad familiar en España. Y luego el problema de la cita con papeles pasa no solo en Valladolid, por lo que me dice, pasa en todas partes. Y pasa no solo con los migrantes en algún momento es pavoroso. Es pavoroso porque, por ejemplo, se produce el siguiente fenómeno. Los que piden asilo. El sistema legal es quien solicita asilo tiene ya una situación distinta del que no lo ha solicitado. Entonces le reconocen, usted ha solicitado asilo, tiene 6 meses en que puede trabajar, porque le hemos admitido a usted
como solicitante de asilo y vamos a estudiar las condiciones si usted cumple los requisitos. A los 6 meses, ¿qué ocurre? Que le tienen que prorrogar, pero no se lo prorrogan. No se lo prorrogan expresamente, tampoco se lo deniegan. Pide la prórroga, pero pasa, porque ahora dice que está pasando con carácter general en la seguridad social, en el SEPE, en muchos ámbitos, consecuencia de esta cultura que hemos creado, que tiene aspectos muy positivos, con la pandemia, que es el trabajo telemático y los funcionarios que trabajan telemáticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los 6 meses su empleador le dice, oiga, o me trae usted la prórroga, o yo no sé si está usted en condiciones de poder seguir trabajando, yo no quiero estar ilegalmente. Y termina el contrato, no es que lo despida, dice, usted no me ha traído. Y pueden seguir trabajando, pero no les dan el papel. Y pasa también con los bancos. El que no está regularmente no puede abrir una cuenta corriente. Hay un problema de discriminación financiera gravísimo, que está planteado a los bancos además. Entonces el que ha solicitado asilo puede abrir la cuenta corriente, pasan los 6 meses y el banco le dice, me trae usted un papel de prórroga o le clausuro, le bloqueo la cuenta corriente, no puedo sacar el dinero. Hay un problema muy serio de personal. El actual ministro Escrivá ha dicho hace poco en el Congreso, muy poco, la semana pasada, en poco tiempo vamos a quitar las listas y las colas y esto de que la gente tenga que pedir por vía telemática, vamos a ampliar plantillas porque es una discriminación muy gorda y con los migrantes mucho más. Tienes toda la razón. Muy bien. ¿Querías preguntar? Bueno, sí, hay una cosa que quería preguntar en relación a la que dijo Aurora. Es que sí que es verdad que, por ejemplo, en la extranjería de Valladolid, no solamente es que tarda el proceso en recibir una respuesta a la persona que solicita, sino que cuando uno va a que la atiendan, uno recibe maltrato, y sobre todo a la gente que no habla español. Además de un montón de prejuicios y comentarios que van muy fuera de lugar a una persona que está en una situación, sea un migrante económico o un refugiado, puedo decir, por personas que conozco, que es mucho más fácil, por ejemplo, solicitar algún tipo de regularización en Andalucía que aquí en Valladolid. No sé si en Castilla y León en general, pero en Valladolid es muy difícil y existe un maltrato a los migrantes porque yo misma lo he vivido y otras personas también que conozco que son extranjeras. Otra cosa que quería preguntar es que si es verdad que hay, de hecho ya lo anunció creo que la ministra de Migraciones aquí en España, que va a haber una reforma al reglamento de la ley de extranjería en los primeros 6 meses de este año. Y no sabemos cómo esto se va a enmarcar en este pacto europeo que se vende como derechos, pero realmente, como se ha visto, los migrantes, puedo decirlo en primera persona, tenemos miedo de cómo se va a volcar las figuras administrativas para nosotros, porque si bien, por ejemplo, la estancia esta de poder solicitar lo que es el arreglo de la formación está supeditada a que la persona consiga un trabajo en lo que ha estudiado o se ha formado, pero ¿cómo una persona va a poder solicitar esto si ni siquiera tiene un permiso de trabajo? Nadie le va a contratar, porque existe muchísima desinformación. La gente no sabe cómo contratar a un migrante y creen que es muy largo y complicado el tema, y no es así. Entonces, el tema de la integración también. Para mí es muy difícil integrar a una persona que ni siquiera tiene derecho a un NIE, a una identificación. Entonces, si una persona no tiene ni siquiera derecho a tener una identificación como persona, por supuesto que se va a aislar. Y esto, por supuesto, la persona tiene miedo, las otras personas que son de aquí tienen miedo y se crean lo que se llaman los guetos. El tema de que la persona no se siente ni siquiera con el derecho a tener una identidad, crea lo que yo creo que es el problema central de estos discursos de odio, porque es más fácil que esas personas que sí están vulneradas, que sean el objeto, se puede decir, de los problemas sociales. Entonces, yo lo veo desde este punto de vista, y quisiera pues tu opinión sobre estos temas. Sobre el problema del maltrato, yo creo que depende del policía de turno que está en ventanilla, o de sus jefes. Distinto es el problema de que no le dan cita. Eso está generalizado en toda España. Llaman,
nosotros que tenemos unas asesorías jurídicas, mi organización tiene, creo que recordar que los últimos datos son 28 abogados y abogadas en toda España. Tiene un apoyo jurídico en los programas financiados por el Ministerio de Integración, el Ministerio de Inclusión y Migraciones y tal, ¿no? Entonces, ¿qué te cuentan? Pues que para coger cita hay unas horas mejores, llamas temprano a las 9 de la mañana, ¡pum!, y consigues, y consigues cita. Llamas a las 3 de la tarde o a las 12 de mediodía y no consigues cita. Entonces, se genera una situación de profunda desigualdad. Pero el tema del trato, a mí me consta sitios gente que son bien tratadas. Realmente eso tiene que ver no con la política, sino con las personas o los jefes, o incluso la actitud del núcleo que lleva en un sitio concreto, ¿no? En Fuerte Aviante, personas, policías enormemente respetuosos y otros no, que ayudan y otros que no. Es verdad que la ministra ha anunciado una reforma del reglamento de extranjería, no se sabe bien con las líneas, está a la espera de que se aprueben los reglamentos nuevos europeos para ver cómo se hace, pero en España será para flexibilizar, no va a ser para endurecer. Yo lo tengo claro. España es uno de los países dentro de la Unión Europea con este gobierno, pero debo decir que también cuando gobernaba el PP podían tener discursos duros, pero en la gestión, la secretaria, recuerdo en la época de Mariano Rajoy, no era secretaria de Estado, era secretaria general de Migración, y la política fue de continuidad, básicamente con la anterior y con la posterior. España no siempre ha tenido una actitud relativamente abierta, ¿no? Por tanto, no creo que sea para cerrar. Y el tema de la formación, la idea es que quien está aquí, uno tiene derecho a estudiar, no sé, en tu caso, tampoco se trata de sacar tu caso, pero conozco personas que vienen a nuestros centros con 20 y tantos años, sobre todo latinoamericanas, que al hablar castellano fácilmente, pues se pueden incorporar a últimos cursos de la ESO, a formación profesional, menos a la universidad, pero excepcionalmente también, y que eso les permite tener un estatuto estable, aunque no tienen permiso de residencia formal, pero tienen un estatuto de no expulsión, no están en situación de ser expulsados, y eso es una reforma importante que se hizo por el ministro Escrivá, precisamente la última, ¿no? Quien está estudiando tiene derecho aquí a seguir estudiando. Y luego puede enganchar, aunque no lleve 2 años, puede enganchar con un trabajo. Que el empleador no lo sabe, bueno, eso ya son problemas de gestión, pero la ley lo permite, y eso es un avance relativamente importante. A lo mejor hay que hacer pedagogía para que puedan trabajar, para que puedan ser contratados, ¿no? Fácilmente. Por ejemplo, nuestra sede central está en Madrid, en el Pozo del Torremolinos. Es más, la sede central del MPDL, estamos en 19 provincias españolas y en muchos sitios. La sede central nuestra es la antigua iglesia del Padre Llanos en el Pozo del Torremolinos, que es de la Fundación José María Llanos y no la tiene alquilada. Bueno, al lado hay una escuela de hostelería, en el Pozo, el antiguo Pozo, ¿no? Esa escuela tiene mucho joven, chicos y chicas españoles inmigrantes. Estos se encuentran trabajo, porque su escuela, cuando terminan, se ocupa con una bolsa de trabajo de buscar y de colocarles, porque también es, bueno, forma parte de lo que ellos garantizan, ¿no? Fórmese usted aquí, tiene un restaurante, que vamos de vez en cuando allí, no se coge plaza casi nunca, está siempre lleno, te sirven los jóvenes y la cocina la hacen los jóvenes, y luego se colocan. A través de formación, gente que no tiene papeles en el sentido general, no tiene permiso de trabajo, permiso de residencia. Eso ha sido un buen avance. Sí, hay que mejorar la gestión. Y luego el tema, no he entendido esto de que no tienen identidad. La gente tiene identidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene NIE, o que tiene caducada el NIE, o tiene un NIE muy reducido en temas de, por ejemplo, no tener permiso de trabajo. Es verdad que el arraigo para la formación da un estatuto de que la persona puede estar legal en el territorio español, pero no tiene un permiso de trabajo. O, por ejemplo, una persona que tenga una estancia. No tiene identidad. Es que no tener identidad es una cosa muy grave, ¿no?
O sea, el Tratado Internacional de Derechos del Niño dice, el primer artículo, el niño tiene derecho a un nombre, tiene derecho a un nombre, a una identidad. Pero hay gente que se le ha caducado el NIE, por ejemplo, y el NIE ya no funciona, eso ya no le sirve, tiene que usar su pasaporte. Bueno, vamos a ver, tiene una identidad, que el concepto quizá lo hemos manejado de manera... O sea, el problema es, ¿está regularizado o no está regularizado? Y hay un proceso de regularización que como no hay personal suficiente para atender en ese proceso, si no hay continuidad, de repente pasa a lo que tú dices, que es una situación como de otra vez irregular, otra vez sin autorización, otra vez sin permiso de residencia. Yo creo que eso, el problema no es la ley o el reglamento de extranjería, sino la falta de medios del Ministerio del Interior para resolver las cuestiones en tiempo real. La gente tiene derecho a que... O sea, la gente puede tener derecho a asilo o no tenerlo, pero si tiene derecho a asilo, lo que tiene también es un derecho a que se le reconozca en tiempo y no estar en la inocua. Estaba Centeno Martín antes, había levantado la mano, así que luego tú, por orden. Oye, todos estos, ¿hasta qué punto la Comunidad Europea y los gobiernos pueden resolver todo este problema de la migración? Esto no está consentido por las grandes multinacionales y centros de poder económico, que al final son los que dirigen la economía del mundo. Hace pocos años muchas empresas europeas se desplazaban a Asia y a no sé dónde, y al otro lado. Porque invertir en Mauritania, pero ¿quién va a invertir? Si no son esta gente los que tienen que invertir para crear allí riqueza y trabajo. Entonces, no están muy limitados los políticos en todo esto, y que al final los movimientos migratorios son consentidos, tolerados o queridos por estos centros de poder económico. Bueno, yo creo que el tema es complejo. Yo creo que los movimientos migratorios no tienen que ver con las multinacionales, tienen que ver con la desigualdad entre el norte, que son Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, en sentido amplio, y algunas otras zonas del sudeste asiático que tienen un desarrollo económico también muy potente. A mí me parece que en el tema de la migración las multinacionales hacen poco, cumplen poco papel, porque tampoco colocan a la gente que está en situación irregular. Las multinacionales sí que tienen, mi experiencia como abogado laboralista es que las multinacionales llevan muy a rajatabla el control formal de su personal. Distinto es el tema de la inversión. Esto que he contado de Mauritania me consta, por razones que no vienen al caso, pero me consta que se ha forzado inicialmente a empresarios españoles y europeos a que fueran, que el resultado es que van a hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque hay fondos europeos, porque la Comisión Europea va a ayudarles a invertir, que es una manera de facilitar que haya allí trabajo. Durante el siglo XX, los países europeos han ido a colonizar igual a extraer el material, las riquezas del país, y explotarlas y traerlas. Ahora se trata de invertir. Es verdad que invertir implicará que también se haga rentabilidad al capital, pero invertir allí significará que haya empleo allí. Si no hay empleo en esos países, esto seguirá siendo una gran falacia nuestra, de los ilustrados europeos. Derechos humanos y tal, pero allí que les den. No creo que las multinacionales sean las que están en este momento en esa tesis, en esa posición. Durante el siglo XX... Son las que tienen poder de invertir. Sí, van a invertir allí donde puedan conseguir salarios bajos. En el norte de África sí han invertido mucho, por ejemplo, las textiles y algunas otras. Hay algunos sectores que en el norte de África han invertido, pero en el África subsahariana muy poco. Muy poco. Muy poco. Y en América Latina las yanquis, las maquilas. Es decir, montajes baratos, de precio barato. Entonces no tiene remedio.
Bueno, salvo que los gobiernos y la Unión Europea las muevan a decir, vaya usted allí, yo le ayudo, yo le compenso económicamente para que usted vaya allí. Es un poco la vía que se va a intentar Los abrir. políticos europeos, ¿qué poder tienen para obligar, no es más bien al revés? Muchas veces se tienen que supeditar a los poderes económicos. Obligar, a lo mejor no, pero promoverles con ayudas económicas y forzarles a que o hacen ciertas cosas o bueno, no van a ser tan reconocidos en la Unión Europea, eso sí, pero ayudarles económicamente. Si ustedes van allí, yo les doy tanto dinero para que hagan eso. Martín. Vivimos en un país donde las multinacionales y la globalización, bueno, la globalización está un poco en retroceso, ¿no? Está un poco en retroceso, ¿no? La pandemia ha sido un factor clave para el retroceso de la globalización. Durante 2 o 3 décadas lo que hemos vivido es la deslocalización, que se lleven las fábricas a tal que como hay comercio, que se la lleven al sudeste asiático, tal que ya compraremos e invertimos. Cuando llega la pandemia decimos, pues es que no tenemos ni mascarillas, no tenemos nada. Y cuando llega el conflicto económico con China, dice, oye, es que no tenemos en Europa, me consta porque he conocido un poco ese proceso, no tenemos fábricas de chips. Las fábricas de chips están en Estados Unidos, en China y en Corea, y en China en las 2 Chinas. Y entonces, de repente, Europa está diciendo, oiga, vamos aquí a mantener una garantía de producción europea. Y con la energía se decía, tenemos a Rusia, le compramos a Rusia. Dice, oye, es que dependemos de Rusia. Y hay un cierto retroceso en la globalización, lo cual, en la globalización económica, no la globalización entendida como la apertura del comercio. ¿Se mantendrá ese retroceso? Vamos a ver. Pero yo creo que la Comisión Europea y los países europeos, los más importantes, son conscientes de que no podemos seguir esto de depender en cosas básicas de que no haya conflictos internacionales. Vamos a ver. Sí, bueno, más que una pregunta es una reflexión. Además de agradecer pues, la abundante información que nos has dado a propósito del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La reflexión es que este ciclo de conferencias que estamos organizando, los que lo organizamos, pues tiene en el fondo un tema que se ha nombrado aquí, que es el centro de refugiados, al cual el ayuntamiento actual ha dicho no, aunque no le ha dicho explícitamente, pero con su comportamiento, sin decir nada, ha dicho todo, es decir, no. Entonces eso está pendiente, porque si realmente estamos pidiendo que en Europa reciba y tal, creo que nosotros hemos de pedir que por lo menos nosotros que estamos en Valladolid, nosotros, los de la ciudad de Valladolid, también acojamos. Por tanto, el centro de refugiados, su construcción es algo que está pendiente y que creo que los movimientos sociales, nosotros y muchos más que faltan, pero que somos muchos, tenemos que seguir reivindicando que eso se haga. Y en ese sentido, como digo, este ciclo tiene ese objetivo, entre otros muchos, el promover la conciencia de la gente para que hagamos en algún momento algo más de escribir en el periódico y de decir en el pleno, pues oye, queremos. Habrá que hacer algo más. Yo no sé si sacar los tractores a la calle o sacar otras cosas a la calle. Entonces, lo dejo aquí un poco para que mañana, que es el último día de este ciclo, pues tal vez entre todos podamos decir qué podríamos hacer para que el centro de refugiados no sea no, sino que sea sí. Pues ahí queda dicho. No sé si habías levantado la mano, es que me ha parecido... Pero, no, vale. Pues muy bien, ya si no hay nada más que decir, pues que hay una pregunta allá al fondo y ya sería la última intervención. Venga, adelante.
Sí, 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 hay que perdonar mi español que todavía está en un estado de desarrollamiento. Pues, quiero preguntaros si hubo una discusión respecto al tema de un presupuesto común en la zona europea respecto a la formación, integración y desarrollamiento de los que han sido aceptados o que fueron aceptados ya o que en un estado irregular dentro de los países. Quiere decir que mencionaste el tema antes de demanda laboral que existe, la demanda laboral en ciertos campos como la economía, otras cosas que más o menos son asociados con un sueldo bajo o algo manual que no requiere mucho entrenamiento. Pues la pregunta es que al integrar tales personas, ¿no?, a la economía actual, la demanda no va a constar en la demanda en el futuro laboral, no va a constar en la demanda que existe hoy, ¿no? Quiere decir, en la edad de automatización, ¿no?, y la oleada de esa tendencia que va a ocurrir sobre las décadas más allá que hoy. Entonces, hay un plan o hay incluso una discusión de abordar el entrenamiento y como la formación que dije antes. Pues yo sé que mi discurso es un poco difícil seguir, pero hay una discusión de planificar para la integración más estable o con una vista hacia el futuro respecto a la demanda laboral que va a presentarse en las décadas. Demanda laboral más cualificada. Sí, En base a los trabajos. Sí, más... exacto. Es como hay discusiones de regular o como, no sé, de medir la tasa de aceptancia o como aceptación. Sí, aceptación respecto a la demanda previsto o como eliminado o que va a aparecer. Sí. Puedes entender lo que pretendo decir. Perfectamente, y estaba yo haciéndome la siguiente reflexión. En los años 40 y 50, de los 60 también, oleadas de gente de nuestros pueblos se fueron a Alemania, Holanda, iban con contrato de origen. Yo he tenido familiares del pueblo de la provincia de Palencia que sabían a la ciudad, a la empresa y al puesto al que iban antes de salir de aquí, o cuando salían de aquí, ¿no? Esto era lo que ocurría. Hombre, ¿cuál es la simple reflexión? Este fenómeno de la necesidad laboral en determinados sectores, menos cualificados en los que mencionaban, quizá en el campo, atención a personas necesitadas, mayores, etcétera, pero también cualificados. También va a haber, yo creo, necesidad de personas cualificadas. Y lo digo, si me permitís, con esta expresión tan simple. Que lo hiciera una dictadura, esta organización de la salida con contrato previo, como ocurrió en España, y no sea capaz de hacerlo una democracia, es que llega al alma, ¿no? Lo digo porque es que con un mínimo esfuerzo de cuantificación de la necesidad de empleo en este sentido que decimos, y por tanto con una política, ya sé que esto no lo soluciona todo, una política de cupos que recibes con contrato ya previsto y por tanto con un destino regularizable a la inmediata, porque vienen ya con un trabajo reconocido. No somos capaces o sea, se hizo en los años 40 con menos medios, sin ordenadores, sin informática, con planillas de papel en la Delegación Provincial de Trabajo, que es donde iban a apuntarse, y no podemos, no somos capaces de hacerlo, además a nivel europeo, donde ya hay una, en aquel momento no estábamos en Europa,
lo hacíamos con países con los que no teníamos muchas veces buena relación, por razones políticas obvias. Ahora que además hay un vínculo común, será tan difícil de hacer. Claro, era entre países de Europa, pero es que en aquel momento la diferencia en todos los aspectos entre España y Holanda, por ejemplo, era mucho mayor que la que ahora hay entre el Chad y España, o un país de Centroamérica y España. Digo, Marruecos, quizá, el Chad. Digo, por poner un ejemplo, el primero que se me ha ocurrido en ese sentido, ¿no? Pero esto yo me lo pregunto a diario. No es posible, sabiendo las necesidades que hay de empleo y dónde están y en qué sectores, es tan difícil, digamos, organizar el flujo en la parte que se puede organizar, que sería, yo creo, una parte muy importante. Yo estoy completamente de acuerdo. Antes lo hemos comentado, que en los años del presidente Zapatero sí hubo contratación en origen en muchos ámbitos, y eso ahora no se hace. Es verdad que en los últimos años la entrada de migrantes y la regularización de migrantes en España es altísima. Creo que el año pasado fue de 400 y pico mil personas regularizadas. Por tanto, gente que viene por distintas vías. La imagen que tenemos es las pateras, pero eso es muy grave porque vienen por mar, porque se ahogan, por la imagen en televisión, pero los que llegan con visado turístico de América Latina son continuos y se regularizan. Es posible que ese sea uno de los motivos, pero sí está saliendo cada vez más en los medios de comunicación que hay patronales sectoriales que dicen: no encuentro profesionales para esta cuestión, no para este otro, para este otro. Y eso podría perfectamente llevar a tener una relación de ese tipo de contratos, que no son ni los Cristiano Ronaldos ni los que a veces esos sí vienen fácilmente, porque se les contrata fácilmente, ni el que viene sin formación, que entra aquí y se regulariza, sino para puestos cualificados donde se pudiera pactar con determinados países, que se les forma allí y luego vienen aquí con un contrato. Yo creo que ese es uno de los objetivos de una política de España, que tiene que hacer España. ¿Otros países europeos lo hacen? Yo creo que no. Por lo menos no me suena, no creo que sea. Y hubo en la época intermedia de Gran Bretaña en Europa mucho flujo hacia Gran Bretaña dentro de la Unión Europea de esa naturaleza, y hoy eso también se ha roto completamente. Con el Brexit, Gran Bretaña no quiere saber nada de migrantes europeos que no sean de cuello blanco y que vengan a la City a trabajar. El resto no. Sí, ese es un buen enfoque. Pero yo puedo decir que de las personas, estoy aquí, de los muchos que se fueron fuera de mi generación, años 60, muchos de los que viven se quejan de que efectivamente de que viene la gente, viene y no se hace como nosotros fuimos, los que se fueron a Holanda, los que se fueron a un montón de sitios con contrato ya, efectivamente. Y estos, la gente que vive todavía de aquellos emigrantes, se quejan de eso, efectivamente. Se quejan de que debería de venir la gente para planificar, que la inmigración fuese planificada, que es lo que estamos quizá las dos cosas. Es imposible evitar que venga gente, eso sí, claro, pero que se planifique un tipo de migración para cubrir las necesidades, porque eso también permitiría que en esos países, por ejemplo Marruecos, ya sabéis que el número más alto de inmigrantes de un país es marroquí. Hay 700.000 marroquíes en España legalizados, regularizados, 700.000, y entran continuamente. Y suelen ser casi todos ellos musulmanes y no están creando ningún conflicto cultural, salvo el problema que no hemos hablado de la interculturalidad y la multiculturalidad. Ese es un debate europeo, Inglaterra, Francia, eso es otro debate. Lo dejáis para otro día. Pero sí se podría perfectamente con muchos países, es decir, necesitamos expertos en esto, o profesionales de la construcción que sean yesaires,
que no sé si ya hay yeseires en España, lo que haga falta. Sí, habría que hacerlo, no se hace. Que yo sepa, no se hace. La última, porque la universidad a -10 tenemos que irnos. Ahora ya... Es una aportación a lo que Una estaban aportación. comentando. Vale, Es decir, fenomenal. España entre el año 55, que es cuando se inician los programas de colaboraciones y tal con otros países para enviar emigrantes a esos países, y el año 71, que me parece que es el último año en el que está activo aquello, se mandaron casi 3 millones de personas. Y no solamente se hacía de forma legal, sino que las personas cuando llegaban allí tenían un alojamiento que se conocía aquí. Tenían un curso de idiomas que se conocía aquí. Y cuando iban allí sabían exactamente esas cosas, a qué oficinas tenían que ir para legalizar los documentos, porque el empresario que les contrataba tenía que haber hecho los papeles de antemano y por eso se enviaban esas cosas, las documentaciones. Y segundo, y esas cosas, ese proceso después garantizó que esa generación de gente que se fue allí, se fueran mucho tiempo o poco tiempo, cuando han venido aquí tienen una pensión del país de origen, cosa que con estas olas de migrantes no está sucediendo. Por eso yo hacía la reflexión antes sobre, en realidad nos importa una mierda y esas cosas, el cómo se está haciendo, porque da la sensación de que aquí lo único que se está haciendo es poner dinero sin que realmente busques que esa gente prospere, que esa gente pueda tener un futuro y que esa gente se integre. Y fruto de esos tres problemas es cuando están surgiendo los problemas políticos que están surgiendo. Porque al final, esta gente no consigue integrarse, acaba viviendo en guetos. Francia es un gran fracaso de la integración. Y como ejemplo primario tienes París, que está construido en anillos. Anillos en los cuales hay anillos en los que no puedes entrar, porque ya no entra la policía. Y eso mismo estaba sucediendo en Suecia, que es el paraíso de... y tienes ciudades donde la policía sueca no se atreve a entrar y donde cuando ha habido manifestaciones ha tenido que entrar el ejército sueco. Entonces, esa era mi reflexión. O sea, es decir, ¿en realidad nos importa o en realidad simplemente es dinero y callar bocas? Y eso a mí me da mucha pena. Yo creo que has dicho dos cosas distintas y que hay un salto cualitativo ahí, lo que has dicho. El problema de la multiculturalidad, es decir, de que vivan en guetos, de que no nos mezclemos, eso es el problema francés, es el problema sueco, es el problema de Holanda, no es el problema de Bélgica ni de Inglaterra, pero fundamentalmente esos países. Pero otra cosa es que los que vienen aquí... En Inglaterra sí, pero mucho menos. En Inglaterra yo he vivido 1 año y medio en Birmingham y te puedo garantizar que había barrios, porque yo he tenido amigos musulmanes, donde sus madres y sus hermanas no hablaban inglés después de llevar 15 años allí. Eso lo he vivido yo, no te lo digo de cuenta. Eso que se ha llamado la interculturalidad se ha producido mucho más que en Francia, donde el reparto cultural, los guetos culturales han funcionado mucho más. Pero en España, una cosa es que no haya planificación, y otra cosa es que no se cotice. En España tenemos más de un 9% de la población de origen extranjero. Y los cotizantes extranjeros son 3 millones y pico de cotizantes extranjeros, de los 21 que es el último dato que ha salido. Gente que cotiza, que mantiene, que apoya y colabora en mantener el sistema de pensiones y que en su momento tendrá su pensión. El problema yo creo que viene, o sea, el problema tal como yo lo veo es, uno, entran migrantes sin control, entran migrantes con alto riesgo. No hay una planificación para que puedan entrar muchos a puestos de trabajo que se necesitan, y hay mucha gente que está en la intemperie, más que sin identidad, que yo creo que tiene identidad, pero está en la intemperie porque no hay un buen sistema de funcionamiento para el reconocimiento, para el asilo y tal. En Alemania, en aquella época, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, donde más se iba, no solamente había eso, había unas redes formales administrativas españolas, laborales, en esos países, que apoyaban a la gente que iba. Lo hizo la dictadura, también hizo que se fueran 3 millones y pico de personas, porque aquí no tenían trabajo. Fue algo que funcionó, ¿no? Pero es verdad, o sea, había redes. Mira, hace unos días, un amigo común, Rafael Simancas, secretario de Estado, escribió un artículo precioso sobre los migrantes, y contaba que sus padres migraron a Alemania, y que él, no sé si nació en Alemania, creo que sí, pero que él vivió allí 12 o 14 años y que sus padres fueron, pues, con lo que tú acabas de decir,
con un contrato de aquí, con una red de apoyo allí, con una red para aprender la lengua alemana allí y tal, ¿no? Y es verdad que aquello funciona. Hoy eso no funciona, hoy hay una migración. Entonces no hubiera podido haber migración, de hecho masiva. Hoy la hay. Hoy la hay, se expulsa a algunos, a la inmensa mayoría no se les expulsa, entre otras cosas porque ahí hay una cuestión que no hemos hablado, que son los países de origen y los países de tránsito. Quien viene, un maliense que viene por Marruecos, ¿a dónde lo expulsas? ¿A Mali o a Marruecos? Marruecos dice, yo no quiero saber nada porque yo no más que mis nacionales, y a Mali no lo vas a expulsar porque en Mali ha habido un golpe militar, hay una zona de Mali que está ocupada por el ISIS, y conclusión, no se les expulsa, se quedan aquí o en otros países europeos hasta que se regularizan. Entonces vivimos una situación muy caótica con la migración, muy caótica. En vez de regularizar a todos los que se pueda, no se va a poder controlar todo, eso es evidente. Y luego una mano muy cerrada, que posibilita la irregularidad y las muertes en el Mediterráneo. Y yo creo que el escándalo mayor son las muertes en el Mediterráneo, que son intolerables. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Ha estado muy contundente el debate, muy bueno. Muy bueno. Mañana seguimos. ¿Eh? Que mañana